Aquí estamos con el doctor Mario Sinay, doctor en educación, con especialización en pedagogía del Holocausto. Fue director de Yad Vashem. Y Mario, queremos empezar por el lado un poco íntimo Ujú. y que sabemos que esta masacre tuvo efectos en la salud mental y en la moral de los ciudadanos, pero nadie más mejor que tú que para decirnos dos anécdotas que nos platicaste acerca de tu nieto, para ver un poco cómo esto ha influido sobre los niños en especial. Sí, verdaderamente estamos en una circunstancia de trauma nacional, que no lo hemos superado porque todavía estamos viviendo, somos protagonistas de los eventos no han terminado, pero sin lugar a duda estamos en trauma nacional. Y aquello que tantos años hablamos en la educación del holocausto en relación a los niños, que lo llamamos perder la infancia, la pérdida de la infancia, vuelve a ocurrir ahora con los eventos del 7 de octubre. Me refiero a todos aquellos niños que fueron testigos oculares del asesinato de sus familiares, que vieron el evento del 7 de octubre y en términos generales, todos aquellos que vivimos bajo los ataques de misiles durante ya 17 años de que jamás está en el gobierno. A nivel personal, mi hija con su familia, que desgraciadamente dejó Israel el 9 de octubre y están en Austin, Texas, en los Estados Unidos, fueron invitados por el gobernador en la primera noche de Hanukkah y contaron su historia. Fue muy emocionante, fue muy emotivo, pero fue un acto largo, como todos los actos, y mi nieto Rem, que tiene 3 años, en cierto momento estuvo un poquito incómodo, un poquito como todos los niños, y mi hija le dice: Rem, hay que estar en silencio. Y él reaccionó y dijo: no, 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 voy a estar en silencio, no quiero ir al cuarto de seguridad. Y en ese momento saltaron todos los flash, todas las luces rojas, se prendieron, entendiendo de que la situación es grave. Por otro lado, mis dos nietos que viven en Israel, en Ashkelon, después de que volvimos a reconstruir nuestro departamento, lo arreglaron, se hizo Sí, todo el porque trabajo. le cayó un misil, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros hicimos un misil directo el primer día, el 7 de octubre, a las 10:20 de la mañana. Yo estaba fuera del país, estaba mi esposa Marta sola en el cuarto de seguridad, era ya la cuarta sirena que sonaba ese día. Y después que terminan de reconstruir todo, mis nietos solían dormir una vez por semana en mi casa, era una costumbre familiar que teníamos, los vuelvo a invitar y ya desde la entrada fue distinta. Ya no fue la misma entrada de siempre, no fue una entrada corriendo, alegre, saltando, esto, sino fue una entrada muy despacito. Miraban acá, miraban allá, miraban esto, miraban lo otro. Fue una entrada totalmente distinta, pero me pareció normal, me pareció normal. Llegan las 8, que es la hora que ellos normalmente se van a dormir, y les digo: bueno, al cuarto de ustedes a dormir. Y me dice mi nieto Jonathan, no la mayor mía de 8, sino el menor de 4, me dice: queremos dormir en tu cuarto. Que me sorprendió, porque tienen su cuarto y les gusta su cuarto. Y le pregunto por qué. Dice: porque está más cerca del cuarto de seguridad. Bueno, finalmente durmieron ellos dos con mi señora, 4 en una cama muy grande. Los míos son de los que patean ellos a la noche. Y yo me fui a dormir al cuarto de ellos. Y antes de irme, le doy un beso, como solemos hacer. Entonces me dice mi nieto Jonathan, de 4 años: abuelo, ¿y si suena la alarma a la noche? Digo: bueno, si suena la alarma, lo vamos a pasar al cuarto de seguridad, no es grave. Y ahí me hizo la pregunta que me pateó el corazón, me dolió el corazón. Me dice: abuelo, ¿tenés fuerza para levantarme? Wow, ese dicho de él me dio un cuchillo en el corazón y me dije a mí mismo: esto no puede seguir, esto no puede seguir así, no me lo merezco, no se lo merece ningún abuelo, ningún padre, ningún hijo y ningún nieto. Los chicos están viviendo un trauma generalizado, todos, en todo el país, que hay que analizarlo y hay que tratarlo. Mario, tú como doctor en educación, siempre a los niños israelíes se les educó con la paz en el corazón. Siempre había en las paredes de las aulas la palabra shalom, shalom, la paz. ¿Van a seguir educándolos así? Espero que sí, espero que sí, porque es verdaderamente en lo que creemos. En estos momentos la palabra paz, con sinceridad, nos queda grande. Nos queda grande, y si soñamos con algo, soñamos con tranquilidad y seguridad. Que el gobierno, sea cual sea, pueda otorgar a sus ciudadanos tranquilidad y seguridad por un periodo largo. Yo, que siempre abogué por 2 estados, por 2 pueblos y por la paz con los palestinos, y que dije que voy a estar vivo para verlo, después del 7 de octubre me entraron dudas.
Me entraron dudas y no estoy seguro y la solución de dos estados para dos pueblos en estos momentos es irreal. No le podemos dar el premio de encima de darles a ellos un estado en estos momentos. Tendrán que pasar, yo no sé, 10 años, yo no sé. O sea que todos los estereotipos de todos aquellos que venimos de los socialdemócratas, las izquierdas israelíes, tenemos que replantearnos nuestras posturas ideológicas. ¿Y cuál es el plan para curar la salud mental de los israelíes de este golpe tan duro? Bueno, en realidad no sé, porque tampoco no hay suficientes terapeutas que puedan tratar a todo el país. Es el único de los puntos que verdaderamente él está pidiendo ayuda a la diáspora, a todos aquellos terapeutas, psicólogos, psicoanalistas que pueden ayudar en todos los idiomas, son bienvenidos. No necesariamente tienen que ir a Israel, se puede hacer también tratamiento por Zoom hoy en día con la tecnología. Eh, no me cabe duda que estamos en trauma. A nivel personal, en cierto momento, yo sentí un dolor de pecho tremendo en el pecho, que me agarró un dolor que nunca en mi vida lo sentí. Me quedaba claro que era un ataque cardíaco. Ambulancia, Maguen David Adom, hospital, tienen que revisarte. Estuvimos 5 o 6 horas en el hospital. Marta, mi señora, me acompañó. Me revisaron todas las revisaciones habidas y por haber, electrocardiograma, todo lo que se puede hacer. Después de 6 horas entra el doctor con, con mi historial y dice: señor Sinai, pocas veces en mi vida vi una persona de 62 años en mejor estado de salud que usted. O sea, ataque cardíaco usted no tuvo. Usted tuvo un ataque de estrés. O sea que también eso lo pasé a nivel personal. Ahora pasemos a tu faceta de experto en el tema del Holocausto. Okay. ¿Cuál es tu postura respecto a las comparaciones que se han hecho del Holocausto con el 7 de octubre y que han generado opiniones encontradas incluso en Israel? Sí, sí, sí. O sea, nos lleva nuevamente a imágenes que vimos en el Holocausto, ¿ok? Muchísimas imágenes que hemos visto en el Holocausto nos lleva. Yo mismo, en una entrevista que me hicieron en mi departamento todavía destruido, dije que para mí fue una Shoah. Después me retracté, me tomó tiempo entender. ¿Ok? Hay similitudes y hay diferencias. Similitudes no es equiparar. Hay similitudes y hay diferencias entre lo que pasó el 7 de octubre y la Shoah, pero después de un poquito de perspectiva que todavía no la tenemos. Todavía estamos en el medio de los eventos, somos protagonistas de estos eventos. La Shoah ya es un evento histórico en el cual lo estudiamos, aquí estamos viviéndolo todavía, pero creo que ya los profesionales hemos podido definir, y en eso tenemos consenso, en que no fue otra Shoah. Entonces tenemos que definir qué fue, y tampoco nos queda claro definir el qué, y aparentemente lo estamos encaminando hacia que fue un pogromo organizado, definido con intenciones genocidas, sin lugar a duda, uno de los pogromos como hubo en la historia. El factor determinante que no se puede comparar la Shoah con los eventos del 7 de octubre, en que los eventos del 7 de octubre ocurrieron en 48 horas en un lugar físico determinado, con un saldo tremendo, pero que finalmente son 1.220 asesinados, 240 secuestrados, 6.000 heridos, todo lo que ocurrió. Y la Shoah, el Holocausto, ocurrió en 12 años en Alemania, en toda Europa, con un saldo de 6 millones de personas. No se puede comparar, porque si no, banalizamos la Shoah. Entonces, no se puede llegar a ese proceso de banalización de la Shoah, y tenemos que comprender que fue un golpe durísimo. Las heridas todavía no cicatrizaron. Estamos en la mitad del evento, pero no podemos compararlo con la Shoah. Hay similitudes y hay diferencias, pero no lo podemos comparar con la Shoah. Este año va a ser un año muy, muy complicado, porque ahora cuando venga Yom HaZikaron de Halalei Tzahal, un día antes de Yom Ha'atzmaut en Israel, han caído ya cerca de 500 soldados en estos combates. Entonces será documentado. Y a mi juicio, no estoy seguro, pero casi podría asegurarlo, que a partir de ahora, el 7 de octubre, va a ser un día de recuerdo nacional. Habrá monumentos, se escribirán libros, se harán películas, ya hay canciones que se hicieron con el 7 de octubre, y va a ser un día de conmemoración nacional. Fue un golpe durísimo. La misma gente de Yom Kippur dice que esto fue peor. Recordemos que el evento del 7 de octubre es el cincuentenario de la guerra de Yom Kippur, se lo hicimos hace 50 años, se lo volvemos a hacer. Los sorprendimos antes, los volvimos a sorprender. La misma gente de Yom Kippur, que 50 años dijeron lo que dijeron, la mayoría dice, esto fue peor. Pues qué duro, la verdad. Y con el paso de los meses fueron incrementándose las acusaciones de genocidio contra Israel.
al punto de que se llegó a la Corte Internacional de Justicia. Ujú. ¿Cómo es para un experto como tú en el mayor genocidio del siglo XX lidiar con este tipo de señalamientos contra el Estado judío? ¿Qué se responde ante esos señalamientos? No, primero estamos totalmente defraudados del mundo y de la reacción del mundo. El 7 de octubre hubo mucha empatía. Aparentemente el 8 se olvidaron de lo que pasó. ¿Quién fue la víctima? ¿Quién fue atacada? Pero estamos hablando de organizaciones que esperábamos un poquito más de ellas. Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, organizaciones de mujeres en todo el mundo. O sea, esperábamos un poquito más. La Reina de Jordania, Bélgica, España. Esperábamos un poquito más de empatía hacia lo que pasó a Israel y poder juzgar con neutralidad lo que pasó. ¿Quién fue la víctima? O sea, fue la matanza más grande ocurrido en un solo día desde el Holocausto. Se suponía que una cosa así no podía volver a pasar. Israel fue el leitmotiv de la creación del Estado de Israel. Por eso se creó el Estado de Israel, para que una cosa así no pueda pasar. Pero fue brutal, fue salvaje. Y también la Corte Internacional de Justicia, la Convención contra el Genocidio, ¿no? O sea, ahora vamos a Fue, llegar a eso. sí, sí, sí. En realidad, a pesar de todo, que Israel aceptó participar, mandó también al juez Aaron Ajá. Barak, que es el mejor jurista que tenemos en el Estado de Israel. Lo que ha salido hasta este momento es relativamente satisfactorio para Israel. Han reconocido la barbarie que ha hecho Hamas, el genocidio que ha hecho Hamas, eh, sin lugar a duda, el genocidio que han hecho, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad es cuando la humanidad debió de haber sentido a la víctima. El 7 se sintió, pero el 8 ya se olvidaron, como dije antes. Pero si hay un mensaje que quiero dar, y es verdaderamente el mensaje que me importa dar, tenemos las manos y la conciencia limpia. Tenemos las manos y la conciencia limpia y lo hemos demostrado en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Actuamos en guerra según los códigos de guerra internacional, los hemos respetado, hemos hecho todo lo posible, habido y por haber, para que los no involucrados no sean víctimas de este evento y todas las víctimas no involucrados en la franja de Gaza, que son miles, es culpa de Hamas. Ellos los han utilizado como escudos humanos. Nosotros hemos permitido, hemos pedido, no solamente permitido, que se retiren. Hemos permitido la ayuda humanitaria a regañadientes. Nos han obligado los americanos, para decir la verdad. Cada edificio que nosotros bajábamos, alertábamos para que se desaloje a tiempo, para que no haya víctimas no involucradas y que no sea ese precio. Si hubo, y las hubo, miles de víctimas no involucradas, es culpa de Hamas. A ellos hay que pedirle la cuenta. No, nosotros tenemos verdaderamente las manos y la conciencia limpia. Hemos actuado según todos los códigos de guerra y ninguno nos va a enseñar a nosotros, al ejército de Israel, ética y moral. Claro. ¿Y cómo sentiste tú como experto del Holocausto cuando están acusando a Israel de genocidio? Me sentí muy mal y me dolió tremendamente, pero inmediatamente nosotros lo vamos a demostrar. Si tenemos las manos y la conciencia limpia y lo podemos demostrar, lo vamos a demostrar de inmediato. Me molestó que hayamos llegado a eso y a Hamas no, por supuesto. A nosotros nos acusan, no a ellos los acusan de genocidio, porque nosotros firmamos el acuerdo de Haya y ellos no, porque no son un Estado, pero me molestó, pero inmediatamente me tranquilicé, porque estoy seguro verdaderamente que tenemos las manos y la conciencia limpia. Sé cómo actuó el ejército de... Puede haber habido uno que otro evento. No es que en una situación de guerra en la que estamos pueden haber eventos no simpáticos. Pero el modum viventum del trabajo del ejército de Israel, la forma en que actúa, con moral y conciencia, tenemos las manos y la conciencia limpia. Por eso no estuve preocupado. Y sí, la Convención contra el Genocidio de la Corte Internacional se hizo después del Holocausto debido al Nace, Holocausto. nace por el holocausto. Nace por el... Nace por el holocausto. Nace con Lemkin después del holocausto en 1947, si no me equivoco, 48, no estoy seguro en estos momentos, como consecuencia del holocausto. ¿Y qué dictaba o ¿Cómo? qué dictaba Bueno, esta? supuestamente una corte penal para llevar a juicios a todos aquellos genocidas que a lo largo de la historia los hubo, el holocausto. El holocausto fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, que fueron 15 juicios y no uno solo, y para los futuros, que se han juzgado de momento muy poquitos, Yugoslavia, Ruanda, hubo muy poquitos casos donde se han juzgado, y ahora justamente Israel es el acusado, pero Qué ironía, ¿no? ironía tremenda de la historia. Actualmente existe un dilema sobre los rehenes en Gaza, ir por un acuerdo por su libertad que implica incluso el fin de la guerra o ir por uno que no lo sea así y continuar con la guerra hasta sus últimas consecuencias.
¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Estás a favor de la idea que se debe liberarlos a cualquier precio? Yo siempre abogué por liberarlos a cualquier precio cuando fue la época de Gilad Shalit, que era uno, y por supuesto ahora que son 136. Tenemos que entender qué significa esa palabra a cualquier precio. Tenemos que entender. A cualquier precio era liberar a los presos palestinos, que todos fueron juzgados por ley por haber hecho atentados terroristas en Israel. Okay, yo estuve en su momento con Gilad Shalit, dispuesto a liberar a todos, estamos hablando de cerca de 6.000, 7.000, 8.000, a todos porque nos devuelvan a Gilad Shalit. Finalmente se devolvieron a 1.153 terroristas por Gilad Shalit, 1.150 han vuelto al terror, solo 3 se han alejado. En estos momentos la vida humana para mí es más importante y a pesar del precio y que conocemos las consecuencias, yo diría sacar también a todos los terroristas todo lo que haga falta con el fin de que nos devuelvan a los 136 nuestros. Va muy duro lo que voy a decir ahora, vivos o muertos, pero que nos devuelvan a todos, lo cual creo que no va a pasar. Y no va a pasar porque jamás no se puede dar el lujo de dar a todos porque es el único escudo que le queda, su único comodín. Ellos podrán devolver 50, 60, 70, 80 porque tener 20 y tener 136 es lo mismo. Hasta creo que les incomode, les es muy difícil mantener 136 rehenes. Por lo tanto, creo que va a haber una segunda vuelta de devolución de rehenes, pero todos, yo personalmente no creo que eso ocurra. Entonces, devolver prisioneros palestinos presos en Israel por nuestros rehenes, todo lo que haga falta. Después, si necesitamos, los vamos a buscar. Los buscaremos. Nos tomará 10 años, pero los vamos a buscar uno por uno y serán ajusticiados uno por uno. Por lo tanto, la vida humana es más importante, a mi juicio. Ahora, Israel está dispuesto a dar un cese de fuego de 2 meses, que ellos lo necesitan, no nosotros, no lo necesitamos. Lo que Israel no está dispuesto es a retirarse, porque lo que exige en realidad jamás es no un cese de fuego, sino el fin del enfrentamiento y que Israel se retire. Y eso no va a pasar. Esa fue la No, propuesta. eso no va a pasar. O sea, Israel jamás no va a quedar en el gobierno en la Franja de Gaza. El objetivo que se dispuso el gobierno de Israel de la destrucción de la infraestructura militar y política de Hamas va a suceder. Hamas no va a quedar como el gobernante cuando esto termine y esto va a terminar. O sea, que Israel, eh, el precio de que Israel se retire no va a pasar. Israel no se va a retirar hasta que no destruyamos la infraestructura política y militar de Hamas y que Hamas no sea el gobernante. Para que la guerra termine tiene que pasar una en las dos o las dos juntas. Que vuelvan los 136 rehenes o que lo atrapemos a Yahya Sinwar. Cuando una de las dos o las dos juntas ocurra, ojalá las dos, al otro día se termina la guerra. Pero que nos retiremos antes de eso no va a pasar. No va a suceder. No, no va a suceder. No va a suceder. Sí, porque O fue sea, eso la sí, está dispuesto al propuesta de precio, Hamas. sí, pero no a precio de retirarnos y que jamás quede en el gobierno. Ese precio no lo vamos a pagar. No lo vamos a pagar. Jamás no va a continuar gobernando la Franja de Gaza. Tú dices que la guerra eventualmente va a llegar a su fin, Sí, pero sí. ¿qué pasará con Gaza? Luego de ello sigue siendo una incertidumbre. Sí, ¿Tú cuál crees que debe ser el camino para seguir respecto a Gaza? ok. Respecto a los Sí, sí. palestinos y la seguridad de Israel luego del conflicto bélico. Ok, las novedades son las siguientes. Ok, los palestinos no van a desaparecer. Y nosotros tampoco. Esas son las novedades. En esa realidad ahora tenemos que ver qué sería lo mejor para nosotros como israelíes, pero también mirarlo desde el punto de vista palestino. Cuál sería una solución que podamos convivir en esas circunstancias? Porque ellos no van a desaparecer. Nosotros tampoco. Entonces se están manejando varias opciones. Se están manejando varias opciones y yo soy adepto a la propuesta que hizo el ministro de Seguridad israelí, Yoav Gallant. Y él habla de 4 fuerzas. Fuerza número 1, en las partes sur de la Franja de Gaza, necesitamos a Egipto de su lado de la frontera y nosotros del lado interno para asegurarnos que el contrabando de armas clandestino no pasa, porque la mayor cantidad de clandestinidad pasaba por el Sinai y no pasaba por Israel. Sí. Yo he visto túneles que son de tamaño de un camión entero pasa por el canal, por ahí, por el Sinai. Necesitamos que Egipto sea firme de su lado y nosotros de adentro de la Franja de Gaza, pero nosotros, el ejército de Israel de adentro, para asegurarnos de que no pueda haber más contrabando desde el Sinai, que tenemos afinidad de intereses con Egipto. Tenemos afinidad de intereses. Esto puede pasar en lo que se llama Tzir Filadelfia, el camino de Filadelfia, que es en la parte sur de la Franja de Gaza. Ese es el punto número 1 y muy importante.
pues si no va a seguir entrando armas a la Franja de Gaza. El punto número 2, que hay posibilidades. Hay posibilidades, una fuerza pan-árabe moderada. ¿Para qué es una fuerza pan-árabe moderada? Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, los Emiratos, el mismo diablo, Qatar. Tenemos que hablar con el diablo, Qatar, ¿ok? Pero son quienes tienen el poder económico de financiar la restauración de la Franja de Gaza, la reconstrucción de la Franja de Gaza. Una administración civil por un periodo de 5 a 10 años. Una fuerza panárabe. Esa sería la solución que Israel en realidad aspira, ya que es una fuerza de estos países moderados, aquellos que firmaron los acuerdos de Abraham, Egipto, Jordania, que estamos en paz, Marruecos, los Emiratos, y que estén por una administración civil por un periodo de 5 o 10 años. Tercer punto, garantías americanas y europeas. Nosotros necesitamos garantías americanas y europeas, sin lugar a duda. ¿Garantías de qué? Garantías de la seguridad israelí. Necesitamos tener garantías americanas e israelíes que se cumpla lo que se está pactando. En realidad son 5, porque esto estaba afuera. La cuarta fuerza sería, yo sé que es difícil de aceptarlo, pero una fuerza palestina local que no sea jamás ni la autoridad palestina. O sea, en la parte civil, por ejemplo, la parte de salud, agarrar un médico, a un buen médico, un director de hospital que no sea jamás. En la parte de educación, un director de un colegio, un educador que no sea jamás. O sea, la administración civil que puede ser llevada por gente local y que no sea ni jamás ni la autoridad palestina. Se está manejando un nombre Dahlan. Él nació en Han Yunes, vecino de Yahya Sinwar, amigo de Yahya Sinwar. Tiene sus manos ensangrentadas en sangre israelí. Fue el ministro de los prisioneros palestinos en Israel, en la autoridad palestina, pero es el más moderado de todos los moderados. Entonces se está manejando el nombre de él, no le gusta a mucha gente, tampoco a mí. Habla un perfecto hebreo el señor, pero es un señor relativamente moderado que hace años renunció al terror. Entonces, y repito, tiene sus manos ensangrentadas en sangre israelí, ¿ok? No es un justo de las naciones. Pero dentro de todo lo malo es lo que podría llegar a ser un poquito lo mejor, y él tiene aspiraciones personales. Por eso podría llegar a pasar. Y por último, esto sí es lo más importante de todo, Israel va a administrar a lo largo de toda la frontera, con Israel, 1 kilómetro, pero tenemos que entender que 1 kilómetro es 1 kilómetro de 10 de profundidad que tiene la Franja de Gaza, ¿ok? 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera, que va a quedar bajo responsabilidad militar israelí, que es tierra muerta, ¿ok? Y dicho de paso, todos los campos de ellos y las ciudades de ellos que estaban limitando con el límite con Israel, no existen más. Están pulverizadas. No existen más. Israel se va a quedar con 1 kilómetro a lo largo de toda la frontera. Tierra muerta, el primero que pise, muerto está, que sepa que su muerte está en sus manos. Hasta aquí va todo bien, con la excepción de lo que va a pasar. Y May, yo te lo puedo asegurar y darte mi nombre, qué es lo que va a pasar. El primero que pise va a ser un chico de 6 años que se le escapó la pelota y que lo están filmando los palestinos. A ver cómo reacciona Israel. Y no tenemos alternativa porque lo dijimos. El primero que pise, muerto está. Ahora, no hay por qué tirar un tiro a la cabeza. Le podemos tirar un tiro en la pierna. Pero si no lo hacemos, viene el segundo, y viene el misil, y vienen los globos incendiarios, y esto vuelve. Entonces tenemos que decirlo y hacerlos de alguna u otra manera. Uno de los cambios es que tenemos que comportarnos como se comportan ellos. O sea, decirlo, advertir y cumplir. Decirlo, advertir y cumplir. El que pisa, muerto está. Porque si no, la gente del sur no va a volver. Hemos desalojado a 60.000 israelíes de sus casas. Ellos no van a volver si no tienen seguridad, si no ven soldados frente a sus ojos, además de la tecnología, y estamos seguros que esto no vaya a volver a poder pasar. Si no, no van a volver. Porque hablaste también del Moshav de tu hija, donde había soldados y de repente decidieron En el Moshav de mi hija, Nativa Sará, que está en la parte norte, pegada a la Franja de Gaza. Ellos se mudaron hace 5 años. Yo inmediatamente los fui a visitar cuando ellos se mudaron. Y lo primero que dije es, bueno, si algún día va a haber un atentado, va a ser aquí. Lo dije, pero no hice nada. Lo dije, muy inteligente de mi parte, pero no hice nada. ¿Ok? Y los visitábamos, nos veíamos muchísimo, 3, 4 veces por semana. Yo no sé en qué momento, 2 años después, 2 años y medio, no sé en qué momento. Llegó un fin de semana, había soldados en el Moshav, en la entrada, y hacían vueltas alrededor del Moshav en un jeep, en la frontera. Y un día no hay más. Y yo le pregunto a mi hija, ¿y los soldados?
tecnología. Tenemos tecnología, globos, cámaras, que esto, que lo otro, vallas eléctricas que avisan. Muy bien, vuelvo a la semana y los soldados, dice tecnología. Bueno, yo había sido el oficial de educación de la Franja de Gaza años antes, hace muchos años, pero tengo contactos. Podría haber ido y exigido por los soldados que regresen, pero no lo hice. Entre otras cosas porque mi hija me dice, mira papá, yo era la encargada en el Moshaf de quién lavaba la ropa a los soldados, no siempre, ya nos dividíamos entre todos, ahora ya no están más los soldados, no tengo trabajo, papá, no te metas. Y yo me callé. O sea, llevo mea culpa de haber 2 veces por lo menos no haber hecho nada ante circunstancias que sí sabía que eran peligrosas. Pero estaban felices, estaban contentos, amaban el Moshaf, los amaban a ellos, los niños crecían en campos abiertos, descalzos, piscina, un sistema de educación espectacular, ellos estaban felices y yo estaba feliz por ellos. Hasta el 7 de octubre. Además de las exigencias para la liberación de los rehenes que se escuchan cada vez más en las calles en Israel, también se escuchan los llamados por la destitución del gobierno y por nuevas elecciones. Sí. Israel debe ir de nuevo por unas nuevas votaciones. ¿Apoyarías esta idea? Sí, no nos cabe duda. Cuando la guerra termine, no sabemos cuándo va a terminar. En principio, nos están preparando para que todo el 2024 es un año de guerra. Y nos están preparando para que en algún momento, en algunos meses, si no se soluciona en el norte con Hezbollah, que Hezbollah se retire hacia detrás del río Litani, los 60.000 desalojados del norte no van a volver. Ellos no van a volver. Si lo ven a la gente de Hezbollah con sus ojos, Hezbollah es 10 veces más potente que Hamas. Nos están preparando para un año de guerra y Hezbollah dudo que lo haga por su propia voluntad. Pero esto va a terminar. Que se retire hacia el norte de la Franja de Litani. No, ellos no se van a retirar. Implica que vamos a tener que entrar. En estos momentos, oficialmente no estamos en guerra. Israel no declaró guerra a Hezbollah y Hezbollah no declaró guerra a Israel, pero la estamos, La estamos y todos los días. Pero esto no va a quedar con que Hezbollah se quede en la frontera con Israel. Se van a tener que retirar al norte del río Litani. ¿De Hamas la guerra con Hezbollah? Aparentemente sí. Desgraciadamente, aparentemente sí. Hasta que se retiren detrás del río Litani. Cuando esto termine, y yo no sé cuándo va a ser, deberá haber elecciones. Deberá. El gobierno la gente tiene que asumir la responsabilidad. En realidad, todos han asumido responsabilidad, menos Bibi Netanyahu, que no es que no asumió, sino que dijo, cuando llegue el día, todos tendremos que dar respuestas. Pero él fue el único que no asumió verdaderamente que va a tener que dimitir, y él tiene 9 vidas, yo no sé lo que va a pasar con él. Pero debería dimitir. Recordemos que los últimos 12 años, con excepción de un año que no estuvo en el gobierno, fue su época. Él fue el que permitió la entrada con los $30 millones mensuales que el embajador de Qatar en Jordania entregaba a los palestinos, y con eso se hicieron los túneles. Debería de dimitir. Pero si no dimite, estamos en democracia. Elecciones, y van a haber elecciones. En esas elecciones deberían o podrían surgir nuevas fuerzas moderadas, de aquellos que han surgido porque la sociedad civil se ha mostrado en su mejor momento en la historia. Y podrían subir nuevas fuerzas moderadas. Yo no sé cómo terminarán las elecciones si fuesen hoy. Netanyahu caería, el Likud caería, bajaría muchísimo, y Gantz subiría. Lapid, que fue el candidato, se equivocó tremendamente en no haber entrado en un gobierno nacional. En épocas de guerra hay que entrar en un gobierno nacional. Él se equivocó tremendamente, perdió el 50% de su electorado. Si las elecciones fuesen hoy, Gantz sería quien ganaría las elecciones. En lo que a mí respecta, quizás sea inocente, pero en lo que a mí respecta, no importa quién gane, debería haber un gobierno de coalición nacional, todos juntos, y dedicarnos a la unidad, a la tranquilidad y a la seguridad, y ir por las cosas que estamos en consenso. Por un periodo de 4 años, la política puede quedar a un costado, hacer un gobierno de coalición con todos los que quieran y todos los que puedan, y tener 4 años de tranquilidad y seguridad. Eso es lo que yo haría. Dudo que las fuerzas políticas piensen como yo. ¿Tú crees que no hubiera sucedido el 7 de octubre si hubiera otro gobierno? No, eso lo estaban preparando, llegó el momento, fue el momento. Estuvieron preparando durante todo un año, no importa quién hubiese sido el gobierno, ellos hubiesen atacado. No, esto no estuvo pendiente de qué gobierno estuvo en estos momentos, sí o no. Ahora, tú dijiste uno de los escenarios que Qatar reconstruya la Franja de Gaza. Que financie, por lo menos, sea quienes financien. Y si otra vez utilizan este dinero para
Bueno, eso es lo que para dijimos. lo que lo utilizaron. Eso es lo que dijimos, las garantías americanas y las garantías europeas, que tenemos que tener un control de qué se hace con ese dinero y que verdaderamente el dinero sea utilizado en lo que hemos decidido. Lo primero que tendrían que hacer, y es lo primero que tendrían que hacer, una planta para generar electricidad y que sean autónomos, y lo segundo, una planta de purificación de agua, porque ¿dónde está escrito que Israel tiene que abastecer a sus enemigos de agua, combustibles y electricidad? ¿Dónde está escrito una cosa así? Y esto no va a seguir pasando. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es generar una planta generadora de electricidad y ser independientes, y planta de purificación de aguas, que paréntesis, y sin soberbia, el día que necesitamos destruirlo, vamos a destruir. Nos va a tomar 5 minutos, y eso sin soberbia. La Fuerza Aérea bajar y destruirlo. Entonces, que se cuiden. Tenemos que tener control. Que todo el dinero que entre para la reconstrucción de la Franja de Gaza, recordemos que el 70% de la Franja de Gaza está destruida, se ha invertido en lo que es la intención. Y en eso necesitamos garantías americanas y garantías europeas. A eso Y, venían las y garantías. tú también dijiste que no nada más hay que reconstruir Gaza, hay que reconstruir Israel. Ah, bueno, eso además es así, pero eso nadie lo va a hacer fuera de nosotros mismos. Fuera nosotros, tenemos miles de casas que han destruido. Mi apartamento, que fueron daños menores en relación a gente que perdió todo, ha costado $60.000, que lo pagó el gobierno. O sea, va a haber un trabajo de construcción, kibutzim que han sido destruidos. Va a haber que hacer un trabajo de construcción que va a tomar tiempo y dinero. Y dinero, mucho dinero. Yo de economía mucho no entiendo, pero va a tomar muchísimo dinero. La guerra costó muchísimo dinero, está costando muchísimo dinero. Claro, claro. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, Gracias. a ti, Mai.